Muy buenos días a todas y a todos. A nombre del Instituto Politécnico Nacional y el Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, el CIDI Unidad Sinaloa, nos da mucho recibirles y que nos acompañen a la distancia para participar en este evento, uno más de la serie de conferencias organizadas por el Departamento de Medio Ambiente del CIDI Unidad Sinaloa, y que en esta ocasión toca el turno al doctor Federico Páez Osuna, a quien agradecemos su disponibilidad para compartirnos esta conferencia. Él es parte del cuerpo de investigadores del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, con sede en el puerto de Matlán, Sinaloa. Antes de ceder el uso de la voz a nuestro invitado de esta mañana, para que nos desarrolle la conferencia El rol de los océanos en el ciclo global del carbono y el clima, me voy a permitir dar lectura a una muy breve semblanza curricular que él mismo nos ha hecho llegar. El doctor Federico Páez Osuna es desde 1981 profesor e investigador de la UNAM, desarrollando las líneas de investigación, ciclaje de nutrientes y bioacumulación de metales en ecosistemas acuáticos, así como impacto y sustentabilidad ambiental. Ha impartido más de 90 cursos, 65 a nivel posgrado. Ha dirigido 98 tesis, de las cuales 20 de doctorado, 47 de maestría y 31 de licenciatura. Ha formado a 16 investigadores y o profesores, incluidos 6 del nivel 1, 5 de nivel 2 y 4 de nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado 250 artículos científicos, 32 artículos de divulgación y 50 capítulos de libro. Tiene 5,442 citas y un H40 en Scopus, 8,620 citas y un H50 en Google Scholar. En cuanto a labores de arbitraje académicos, cuenta con más de 360 artículos de revistas científicas, 50 proyectos, 15 programas de posgrado, 25 anteproyectos doctorales, 8 cátedras magistrales y 52 en otros rubros. Ha arbitrado a nivel nacional para 7 revistas científicas y a nivel internacional para 36 revistas científicas. Asimismo, ha sido consejero editorial de 4 revistas nacionales y miembro del Editorial Board de 2 revistas internacionales. Ha participado en comités de evaluación para el CONACYT, la UNAM y el Sistema Nacional de Investigadores. En cuanto a labores de asesoría y apoyo institucional, podemos destacar su labor como consejero interno investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM de 1990 a 1993. Consejero académico del área de las ciencias biológicas y de la salud en la propia UNAM de 1996 al 2000. Consejero interno y jefe de la Unidad Académica Mazatlán del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM de 2000 a 2012. Coordinador del Consejo Directivo del Instituto Sinaloense de Acuacultura y Pesca del Gobierno de Sinaloa de 2013 a la fecha. Miembro de la Junta Directiva de la Universidad Politécnica de Sinaloa de 2008 a septiembre de 2020. Asimismo, ha brindado asesorías a dependencias estatales como el propio gobierno del Estado de Sinaloa, el Instituto Sinaloense de Acuacultura y el Instituto Sinaloense de Agricultura y Pesca. Acuacultura y Pesca, perdón. Y nacionales a organismos como la Semarnat, la PGR, hoy Fiscalía, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Educación Pública. En cuanto a reconocimientos, podemos destacar que pertenece al Sistema Nacional de Investigadores desde 1986 y desde el 2001 ocupa el nivel 3. En 1993 y en 1995, la Universidad Nacional Autónoma de México le otorgó la distinción Universidad Nacional en Ciencias Naturales y la Cátedra Especial Ezequiel A. Chávez. En 2003 obtuvo reconocimientos
como el Premio Nacional del Mérito Ecológico por parte del Gobierno Federal, el Premio Sinaloa de Ciencia y Tecnología por el Gobierno de Sinaloa, y la Asociación de Académicos de la UNAM le otorgó la medalla al mérito académico. En 2005 ingresó como miembro titular del Colegio de Sinaloa y en 2014 y 2015 fue reconocido por la UNAM como uno de los académicos con más citas en el área de biología y ecología y geociencias respectivamente. Pues bien, aprovechemos toda la experiencia de nuestro invitado especial, a quien le reiteramos nuestro agradecimiento y le cedemos la voz para escucharlo con muchísima atención, doctor Federico Páez Osuna. Bienvenido al CIDIS Sinaloa. Muchas gracias, Jorge. Ahora sí que agradezco yo al CIDIR la invitación, recibí la invitación formal de parte del doctor Juan Carlos Sainz, agradezco la invitación y desde luego quien me contactó, la doctora Ernestina Pérez González. Muchas gracias, Ernestina. Y bueno, en cuanto me invitaron, pues yo acepté, no soy difícil para esto, a mí si me invitan las instituciones de Sinaloa, con gusto voy, aunque ahorita con la pandemia pues no lo puedo hacer personalmente, ¿no? Pero sí por videoconferencia, con muchísimo gusto estoy aquí. Antes de comenzar yo les platicaba que este tema de los océanos es un tema que pues nos recordamos de ellos cada vez que se festeja el Día de los Océanos. Y bueno, casi todas las personas que estamos en este planeta ignoramos mucho sobre el rol que juegan los océanos en nuestra vida cotidiana y en nuestros, bienestar, vamos a decir. Muchos de las cosas que tenemos no nos damos cuenta, se las debemos al océano. Creemos que el océano es aquello que miramos a la orilla del mar y es todo, pero ahorita vamos a platicar de algunos aspectos que pasan muy desapercibidos sobre lo que le llamamos el rol o los servicios o funciones de los océanos. Antes de entrar de lleno, pues sí quisiera dar un repaso de algunos conceptos que sé que muchos de ustedes los manejan, pero no nos viene mal revisarlos rápidamente, ¿no? Seguido vamos a tener problemas en la vida cotidiana. Hay confusión sobre lo que es el estado del tiempo y el clima, ¿sí? Pues cuando hablamos del estado del tiempo, pues todos sabemos que hablamos de temperatura, nubosidad, lluvias, etcétera, ¿no? Y es lo que nos pasan incluso en alguna parte de los noticieros nos hablan sobre el estado del tiempo. Ahora bien, cuando ese conjunto de datos de estado del tiempo se organizan por meses o por años o por siglos, ya hablamos del promedio de condiciones meteorológicas, estamos hablando ya del clima, ¿sí? Y bueno, en este contexto, desde hace, ¿qué será? Unos 30 años venimos manejando lo que se llama el cambio climático. Y este cambio climático que algunos políticos no creen en él y algunos científicos también no creen en él, no solamente políticos. Hay razones de tipo científico por las cuales se ha puesto en duda el cambio climático. Sin embargo, pues sabemos muchos más que sí creemos que sí existe, siempre y cuando se defina como cambio climático, como lo puse aquí, aquel que se atribuye a las actividades humanas. O sea, la composición de nuestra atmósfera está siendo alterada. Y esa alteración de la atmósfera en su composición está provocando lo que le llamamos el cambio climático. Entonces, entendiendo por cambio climático el que tiene que ver con la alteración de la composición de la atmósfera, pues yo sí creo en él y creo que muchos científicos del mundo, la gran mayoría, sí creemos en este fenómeno. Pasando a definiciones un poco más rigurosas, si nosotros revisamos el Atlas de Cambio Climático, pues ya nos habla incluso de una variación significante, dice, en el estado promedio del clima o en su variabilidad que persiste por décadas o más tiempo, ¿no? Y esto tiene que ver con procesos internos o forzamientos de la radiación o de cambios antrópicos persistentes. Hay que tener muy claro que nuestro planeta, hasta donde lo conocemos y se sabe,
tiene lo que se llama variabilidad climática. Hay una variabilidad climática que es atribuible a las causas naturales, que todavía hasta la fecha no las conocemos bien. Sabemos algo, pero no lo sabemos totalmente. Por ejemplo, no sé si alguien se ha enterado que las manchas solares tienen que ver con la cantidad de radiación que nos llega al planeta Tierra. Y entonces esto también influye y hace que tengamos cierta variabilidad climática. Otro aspecto que se ha estudiado a través de varios años, miles de años, es que la órbita que tiene nuestro planeta no siempre ha sido la misma. Entonces, cuando cambia esa órbita, el ángulo, por ejemplo, de nuestro planeta de rotación sobre el Sol, esto hace que también recibamos distinta la radiación hacia nuestro planeta. Y esto también forma parte de lo que se explica como variabilidad climática. Y el aspecto que sí se ha podido entender mejor, uno de los mejores entendidos, son los impactos de las erupciones volcánicas. O sea, las erupciones volcánicas han sido estudiadas y sí, definitivamente tienen un impacto que influye en lo que se llamaría variabilidad climática. Por último, están los cambios en los gases de efecto invernadero. Estos gases de impacto de efecto invernadero pues no han estado en la misma concentración hasta donde se han estudiado algunos eventos históricos de hace 1000, 2000 o 3000 años atrás. ¿Cuáles son los fenómenos más estudiados y pues más conocidos, vamos a decir, sobre la variabilidad natural? Está la oscilación cuasi bienal, la onda circumpolar antártica, el dipolo del Océano Índico, el PDO o ODP, que es la oscilación decadal del Pacífico, que trae fases de 20 o 30 años. Repito, no la conocemos todavía muy bien. Y el más estudiado y que se piensa en la actualidad que tiene afecta más a nuestro planeta, pues es el fenómeno del niño y la niña, ¿no? El niño y la niña, creo que todos lo tenemos claro, es un fenómeno de una oscilación donde acumulación de calor que se da a veces hacia las aguas del Pacífico Oriental o a veces hacia el Pacífico Occidental. Entonces está fluctuando y trae fases que se han estimado entre 8 o 10 años, pero apenas lo estamos conociendo recientemente. ¿Cuáles son los gases responsables del efecto invernadero? Pues los vamos a recordar, todos los conocemos. El principal, que con más del 50% de su efecto, es el que más impacta en cuanto a provocar el efecto invernadero, es el CO2 o dióxido de carbono. Luego le sigue el metano, como con un 16% de contribución. Está el ozono troposférico, están los halocarbones y está el óxido nitroso. Entonces, no hay un gas de efecto invernadero, son varios gases de efecto invernadero, pero el gas principal de efecto invernadero, pues es el CO2. Estos gases, también hasta donde sabemos, pues ha estado cambiando su concentración en los últimos 100 o 1000 años. Por ejemplo, pues el más estudiado y mejor trabajado es el CO2. Antes de 1750, nosotros traíamos algo así como una atmósfera con 277, 280 ppm de CO2. Ahorita en la actualidad ya estamos casi en 420. Ya estamos por alcanzar los 420 ppm en la atmósfera de nuestro planeta. Pero igual con el metano, ha sido estudiado el metano justo antes de la era preindustrial y también se ha incrementado más del doble. Ha sucedido lo mismo con el óxido nitroso, pero no ha subido tanto. Tenemos el caso del ozono troposférico y el de los llamados halocarbonos, ¿no? El tiempo de vida de la atmósfera de estos gases es diferente. En el caso del CO2 puede ser de hasta 200 años, pero es muy variable. En el caso del óxido nitroso es de 114, el metano 12 años y los tetacloruros de carbono es del orden de 85 años. O sea que tenemos gases de efecto invernadero muy distintos. ¿De dónde proceden las emisiones de los gases de efecto invernadero? Pues de todas nuestras actividades que realizamos en nuestra vida cotidiana, ¿sí?
Entonces, por sector, aquí aparece esta imagen que nos regala el Atlas del Cambio Climático. Aquí tenemos por sector y tenemos el gas que está involucrado. Vean que el CO2 aparece como una flecha así enorme, ocupando el 77% de la contribución, pues que viene de los sectores del transporte, de la producción de calor y de electricidad, de la quema de otros combustibles, de la industria y de diferentes procesos industriales. También contribuye el cambio de uso de suelo, que aparece con una contribución del 18.2%. Está la agricultura en color morado y por último los desechos, ¿no?, que todos producimos. Si nosotros observamos qué pasa en nuestro planeta a nivel global, vamos a ver que estos procesos que acabo de mencionar son heterogéneos, no se dan con la misma intensidad. Por ejemplo, es una imagen que se publicó en una revista que se llama Science, todos la conocen, en donde aparece el cálculo de cuánto se emite de CO2 que es producido por la quema de los combustibles fósiles. Aquí vamos a ver nosotros que las emisiones en gramos por metro cuadrado al año varían desde 25 hasta 500 gramos por metro cuadrado al año. Y como es de esperar, ¿en qué parte se produce la mayor emisión? Pues es en las partes donde hay más población, pero que también está el mundo llamado, entre comillas, más desarrollado. Aquí van a ver ustedes que los colores naranja, el color amarillo, el color rosa, fuchsia, lo tenemos pues en Estados Unidos, en Europa, en China, en Japón, etcétera, ¿no? Es ahí donde lo tenemos, donde se están dando la mayor quema y mayor producción de CO2 por la quema de combustibles fósiles. Quizás ustedes ya escucharon y han oído hablar de lo que es la huella de carbono. La huella de carbono pues no se refiere a otra cosa más que esa cantidad de CO2 que nosotros estamos produciendo por nuestro uso de la vida cotidiana que hacemos por la quema de los combustibles y por otras actividades en nuestra vida diaria. Aquí viene un cálculo, por ejemplo, para varios países, desde Estados Unidos, Alemania, Japón, la India y México, que fue calculado por persona. Ven ustedes que México aparece con 3.8. Es más o menos el cálculo que se hizo hace como 12 años. Quién sabe cómo andaremos ahorita. Pero bueno, estos datos del Atlas del Cambio Climático nos dan una idea de que por persona, vuelvo a decir, es muy heterogéneo el desempeño ambiental que tenemos los humanos en cuanto a la emisión de CO2. A nivel de naciones, pues como es de esperarse, los países más ricos queman más combustibles y también las naciones más pobladas, como China, ¿no? Del lado izquierdo aparecen por naciones, pues China le compite a los Estados Unidos en cuanto a la huella de carbono total en emisiones de carbono. Por cápita es un poco diferente la cosa, aparece del lado derecho, hay naciones muy pequeñitas, pero que tienen una huella de carbono muy alta, ¿no? Pues bien, en estudios más o menos recientes de los últimos 20 o 10 años, pues lo que se ha observado es esto, ¿no? Y es algo que es de esperarse. En esta gráfica pueden ver ustedes los petagramos de carbono por año que son generados por la quema de los combustibles del petróleo, del carbono, del gas natural y de la producción de cemento. Aquí van a ver ustedes que la producción de carbono, el carbón mineral, ya le ganó como la primera fuente de CO2 a la quema de hidrocarburos del petróleo. Vean ustedes que esto se cambió más o menos por ahí en el año 2006, 2007. Se generó este cambio en la tendencia. Pero bueno, la producción de cemento no ha parado, esta sigue a la alza. No traigo datos aquí a la mano del 2020, pero seguramente sigue como va esta línea. Y también sucede lo mismo con la quema del gas natural. Las unidades de petagramo no es otra cosa más que 10 a la 15 gramos, ¿sí? O sea, son varios millones de toneladas en este caso, de emisiones de CO2, ¿no? ¿Qué es lo que provoca
¿por qué han preocupado esta generación de gases de efecto invernadero? Pues las predicciones desde hace 20 años atrás, todos las conocemos, es de más calor, un planeta más caliente, más huracanes, más desastres que tienen que ver con fenómenos meteorológicos o hidrológicos. Y bueno, esto no lo dice la prensa, no lo dice su servidor, esto lo dicen los miembros del panel del cambio climático. Entonces, hay una certeza que incluso se le pone cuánto tiene de confiabilidad estas predicciones. A veces se habla de un 75, a veces de un 90 o de un 95%. Hay que fijarnos bien en ese detalle. Pero sí, todo apunta a que las cosas se están dando de esa manera. Esta imagen que me regresé a ella me llamó la atención en el 2017 porque casi por primera vez tuvimos simultáneamente tres huracanes en el Atlántico. En septiembre 7 del 2017 me llamó mucho la atención este asunto, ¿no? Aquí viene una imagen sobre el promedio de ciclones tropicales en el Pacífico y en el Golfo de México. En el Pacífico mexicano aparecen en azul y en el Golfo de México aparecen en rojo. Vean ustedes que aunque hay un sube y baja, nosotros tenemos una tendencia generalizada desde 1850 hasta el 2013 que fue analizado en este trabajo, hay una tendencia a la alza en el promedio de cada 11 años que se hizo aquí de los ciclones tropicales. Entonces, se ha observado que a veces hay bajas y esto tiene que ver también con la variabilidad climática, ojo. Entonces, se ha visto que, por ejemplo, en los periodos intermedios entre el niño y la niña, se desarrolla el mayor número de ciclones tropicales. Esto ha llamado mucho la atención, porque cuando tenemos el niño o la niña, no parecen ocurrir el mayor número de ellos, sino cuando estamos en la fase intermedia entre estos dos efectos, ¿no? De datos que hay concentrados y que se lleva un registro de los desastres, por llamarles así, o sea, de eventos geofísicos. Eventos geofísicos tienen que ver con actividad volcánica, con tsunamis o temblores. Eventos meteorológicos tienen que ver con ciclones, tormentas, etcétera. Y eventos hidrológicos tienen que ver con movimientos de masas causados por las aguas y las inundaciones. Y tenemos los eventos climatológicos donde tenemos sequías, temperaturas extremas o incendios forestales de manera natural, ¿no? Que se dan. Lo que quiero resaltar de esta imagen que llega hasta el 2015, que por cierto la pueden consultar ustedes abajo, está en Alemania, en Múnich. Vamos a ver nosotros que si comparamos por décadas desde los 80 hasta el 2015, vean ustedes que el número de eventos ha aumentado. Pero si vemos nosotros el color que más ha aumentado, vamos a ver que es el color azul o azul verdoso, que son los eventos hidrológicos, o sea, las inundaciones. Luego tenemos en segundo lugar que han subido más los eventos meteorológicos, que tienen que ver con las tormentas, con los ciclones. Entonces vemos nosotros pues que estos eventos han ido aumentando de manera muy robusta. Yo aquí hice un cálculo de cómo era esto en los 80. En los 80 traíamos entre 200 y 400 eventos por año. Esto es a nivel mundial, ¿eh? En los 90 traíamos entre 400 y 500. Y entre el 2010 y 2015 ya traemos entre 500 y 750. O sea, están aumentando los eventos. Sinaloa pues no ha escapado a esto, ¿no? Yo aquí no vengo a hacerle propaganda a los periódicos, pero bueno, esta es una manera de que quiero que me crean que hemos experimentado en Sinaloa estos fenómenos. Por ejemplo, en el 2011 estas son primeras planas de lo que estaba pasando con unas heladas que cayeron atípicas en el 2011. En el 2012 tuvimos otra sequía muy parecida a la que estamos viviendo actualmente. Y bueno, estas son primeras planas también
donde nos hablaban de la sequía en presas, enciende los focos rojos, un factor detonante de plagas, con agua invierte 3,500 millones de pesos en Sinaloa, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, en el 2021, para variar, otra vez tenemos sequía, todos lo sabemos, ha estado saliendo en las noticias en las últimas, pues en los últimos 2 meses o 3 meses, ¿no? Por ejemplo, en esta portada de este periódico, pues se habla ya de que la presa del Río Fuerte estaba en 11,4%. La del río Sinaloa, allá por donde ustedes están, estaba en un 12%, y el río Mocorito, a río Elota, pues, estaba en un 8,8%. O sea, tenemos muy bajos los niveles en las presas. Pues bien, ahora sí vamos a entrar al mundo de los océanos. Van a ver ustedes que esto tiene que ver con el rol de los océanos. Y bueno, comenzaría por decirles que los océanos proporcionan varios servicios críticos para la supervivencia y el bienestar de la humanidad. Y hay quien se ha atrevido a clasificarlos. Aquí tenemos esta clasificación que nos hablan de 4 rubros. Tenemos lo que son las provisiones, o sea, la producción de alimentos, de combustibles y de agua. Sí, los océanos proporcionan combustibles, petróleo, gas, producen alimentos y también producen agua en muchas regiones. Tenemos el otro rubro, que es la regulación. El océano funciona regulando el clima, las inundaciones y las enfermedades. Ahorita lo vamos a ver esto en más detalle. El tercero, es el soporte. Hay una labor de sustentación o de soporte que juega un rol muy importante en los océanos sobre el ciclaje de los elementos. Todos los elementos se ciclan, pues el océano juega un rol muy importante en ese reciclamiento de los elementos, entre ellos el nitrógeno, la producción de oxígeno y la creación de hábitats para muchos organismos. Por último está el cultural, sí, que todos lo vemos. Creo que es el que vemos más a la mano los seres humanos. ¿Por qué? Porque vamos a la playa. El uso estético, el uso espiritual, ahí está también otro de los bienes que nos entregan los océanos a nivel mundial. Rápidamente, entendiendo por qué funciona como ayuda para el clima y cómo contribuye el océano. Pues bien, el océano tenemos a la molécula del agua, y la molécula del agua hay que recordar que es una de las sustancias que tiene la más alta capacidad calorífica. Por lo tanto, este planeta es más habitable gracias a la presencia del agua en los océanos, y también las aguas en los continentes, pero mucho más en los océanos. Entonces, es un planeta más habitable gracias a nuestra atmósfera, pero también gracias a esta columna de agua que cubre pues aproximadamente el 71% del planeta. El agua tiene una alta constante dieléctrica, que eso ayuda en la disolución, ¿sí?, de las sales, que es muy importante para los procesos biológicos y geológicos. Igualmente, el agua tiene baja disociación de protones e hidroxilos, también, que lo hace muy importante para todos esos procesos biológicos y geológicos, que no los podemos ver. La transparencia tan elevada del agua hace posible la vida en los cuerpos de agua para que se dé la fotosíntesis. Y también tenemos el asunto de la densidad, que como sólido es menor que como líquido, en el caso del agua, ¿no? Entonces, todos estos son características o propiedades del agua que hacen importante a los océanos en su rol que están jugando. Pero hay uno de ellos que es otro de los importantes que pasa desapercibido, que es que el océano es el motor, se dice, y es el proveedor de la materia orgánica del ciclo global del agua, ¿sí? O sea, tenemos lluvias y se movilizan algo así como 3,700 por 10 a la 10 metros cúbicos al año de agua, gracias a los océanos. Entonces, el 8% de la evaporación mundial global que se da en los océanos va a parar a los continentes, y gracias a ello tenemos esa movilidad de las moléculas del agua y que hace posible la vida en nuestro planeta. El suministro de alimentos se ha estimado en algo así como 4,300 millones de personas, que son las que obtienen el 15% de la proteína animal del pescado, ¿no? O sea, estamos hablando de 105 millones de toneladas métricas al año que nos proporcionan los océanos a los seres humanos, según la FAO.
Si hablamos de la producción primaria, o sea, de la fotosíntesis a nivel mundial, esta se da en los continentes y se da en los océanos. En los océanos es del 46.2%, o sea, no es despreciable, es casi del 50%. Entonces, aquí aparece en este artículo del 95 de Science, cómo es a nivel mundial la tasa de producción primaria neta que se da en los océanos y que se da en los continentes. Vean ustedes que las tasas de productividad primaria más altas se dan en África, se dan en Sudamérica, en las selvas, y también se dan un poco más en Centroamérica y en la península de Yucatán. Entonces, tenemos nosotros que los océanos no es despreciable su contribución en cuanto a la tasa global de la fotosíntesis. Es importante. Las actividades recreativas, pues todos las conocemos, el buceo, la navegación, el surfing, etcétera. Pues ahí están también. Hay quien se le ocurrió, ya hace varios años viene estudiando este asunto, un investigador y sus colaboradores de nombre Constanza. Constanza se puso a calcular cuál es el valor económico de los servicios de los ecosistemas marinos y encontró un valor que me llamó mucho la atención. Aquí lo tienen ustedes. Lo puse en español porque hay que tener cuidado con los trillones anglosajones, con los que son iguales a los billones de nosotros. Entonces, estamos hablando de que los servicios de los ecosistemas marinos representan algo así como 50 millones de dólares aproximadamente. A eso equivalen los servicios de los ecosistemas marinos. O sea, esto está en una escala que pues nos cuesta mucho trabajo asimilarlo, ¿no? Pero sí lo quiero resaltar porque de repente el ser humano está acostumbrado a valorar las cosas cuando lo ve en recursos, en dinero. Y bueno, alguien hizo este ejercicio y tiene varios artículos este investigador, repito, de apellido Constanza, que se ha dedicado mucho a evaluar los servicios ambientales de los humedales, pero sobre todo también de los mares, ¿no? Y bueno, entrando un poco más en materia en lo nuestro del tema de hoy, el océano pues regula el clima, es el principal sumidero, la palabra sumidero, o sea, el principal capturador de CO2. Se ha estimado que aproximadamente el 48% de las emisiones antropogénicas, o sea, las producidas por el hombre desde la época industrial para acá, pues han terminado en los océanos. El océano amortiguado. Tuviéramos nosotros un planeta mucho más caliente si no tuviéramos a los océanos, porque los océanos han tomado mucho de ese CO2 que hubiera ido a parar a la atmósfera. Entonces, desde la revolución industrial se ha estimado un número así como arribita de los 500 petagramos de carbono que han ido a parar a la atmósfera por la quema de combustibles, la producción de cemento, la deforestación y el cambio de uso de suelo. Pues bien, repito, los océanos han capturado casi la mitad de toda esta producción de CO2 atmosférico emitido. Los océanos funcionan buferizando y amortiguando el clima y lo hacen principalmente de las siguientes maneras. Aquí yo puse 4 puntos. El primero de ellos, pues es el principal reservorio de calor del planeta. No hay que olvidarlo eso. Número 2, es el principal reservorio también o depósito de CO2, ¿sí? que ha sido capturado en los océanos, repito, de todo que se ha venido generando desde la revolución industrial. Para tener una idea, el cálculo por cada hora de lo que está capturando el océano de manera neta es del orden de 262.557 toneladas cada hora. Es lo que está capturando en promedio el océano. Lo que pasa es que hay días o hay zonas del océano que capturan menos y otras que capturan más, como lo vamos a ver en un momento más, ¿no? El tercer punto, parte del carbono capturado es exportado hacia el océano profundo por la bomba biológica y la bomba de solubilidad. O sea, la bomba biológica no es otra cosa más que todos estos procesos biológicos y biogeoquímicos que ocurren en la columna de agua, pero que mandan una parte de ese carbono que entró como CO2, lo mandan hacia las aguas del fondo. Y cuarto, la respuesta al cambio climático
por la acidificación, se prevé va a impactar a organismos marinos, moluscos y plancton calcáreo. Estas son de los 4 puntos que puedo rescatar como muy importantes sobre el rol de los océanos. Bien, en esta imagen pueden ver ustedes cómo el CO2 que está en la atmósfera entra a la columna de agua, reacciona con el agua y forma algo que le llamamos el bicarbonato. Es el HCO3, pero produce protones. Pero estos protones, el océano los amortigua. ¿De qué manera? Reaccionan con el carbonato. Ese carbonato que está presente reacciona con el protón y forma más bicarbonato. En otras palabras, una gran parte de ese CO2 que está entrando a los océanos se está convirtiendo finalmente en bicarbonato, pero a expensas de que se está consumiendo una parte de los carbonatos que están ahí. Entonces, tenemos pues que el océano a la larga también está generando una disminución del pH, o sea, un aumento de los protones, de la acidez, y está provocando también una disminución de los carbonatos. Entonces, yo puedo hablar de varias especies químicas en el agua de mar. Hablo del CO2 o ácido carbónico, hablo del bicarbonato y hablo del carbonato. Son las especies que están disueltas. Entonces, ¿qué sucede con la entrada de CO2? Está aumentando el bicarbonato, pero está disminuyendo el carbonato. Aquí lo vemos con ecuaciones que no los voy a aburrir, nada más rápido quiero que vean ustedes algo que le llamamos el DIC, el carbono inorgánico disuelto por sus siglas en inglés. No es otra cosa más que la suma del CO2, el bicarbonato más el carbonato, que están presentes, repito, en las aguas naturales, o sea, en las aguas subterráneas, en el agua de los ríos y en el agua de mar. Yo tengo CO2, pero tengo bicarbonato y tengo carbonato. La especie que domina de las tres en pHs neutros o en pHs ligeramente alcalinos es el bicarbonato. Aquí aparecen sus constantes de equilibrio, de cómo puedo determinar yo la especiación, si puedo medir el DIC o puedo medir el pH, teniendo las constantes de equilibrio. Entonces, repito, dependiendo del pH, vamos a tener nosotros que domina una especie química sobre las otras, ¿no? Pero hay que recordar que en el pH marino de 8.1, 8, estamos hablando de que domina el bicarbonato, luego está el carbonato y luego el CO2. Este es un perfil típico del DIC en el Atlántico y en el Pacífico. O sea, el DIC es la suma, repito, del CO2, bicarbonato y carbonato. Vean ustedes que las aguas del Pacífico tienen más carbono inorgánico disuelto, o sea, más DIC que las aguas del Atlántico. ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque las aguas del Pacífico, sabemos, son aguas más viejas que vienen siendo trasladadas desde el Atlántico y llegan hasta el Pacífico. Y estas aguas se les va acumulando poco a poco el CO2 que está capturando el océano. Entonces, estas aguas cuando llegan al Pacífico, llegan ya con todo lo que han capturado a lo largo de su viaje desde el Atlántico Norte, pasaron por el Índico y llegan hasta el Pacífico. Entonces, vamos a tener nosotros una magnitud que aquí aparece en moles por metro cúbico del orden de 2 a 2.4, ¿no? Del DIC. Hay otra variable que se maneja para entender estos fenómenos que se llama D o la letra griega omega, que es el grado de saturación de los carbonatos. Y se calcula midiendo qué tanto carbonato hay en mi muestra de agua y de calcio. Como el calcio es constante, las personas, casi todos los analistas químicos miden el puro carbonato y lo comparan contra un valor de tablas del carbonato, de lo que debería tener el agua de mar si estuviera saturada a esa temperatura y a esa salinidad. Entonces se calcula normalmente el grado de saturación por calcita o aragonita, que son los minerales dominantes y más comunes que nos vamos a encontrar en las aguas, en los sedimentos y las aguas del mundo, ¿no? Es la calcita y es la aragonita. La calcita, repito, es una forma cúbica del carbonato de calcio y la aragonita es una forma rómbica del carbonato de calcio. O sea, se trata del mismo compuesto, pero con diferente estructura cristalina. Aquí tenemos, pues, que a lo largo de la columna de agua, el primer kilómetro de la columna de agua de arriba está sobresaturado. Prácticamente, dependiendo si son aguas del Atlántico, del Índico, del Pacífico, yo voy a tener una saturación mayor que 1, una saturación menor que 1 a profundidades mayores, y entre más baje yo al fondo, voy a tener aguas más frías y más presión.
y son las aguas cada vez más insaturadas. O sea, son aguas que son más corrosivas para los carbonatos que lleguen a estar a esas profundidades de 4, 5 o 6 kilómetros de profundidad. Este es un perfil del grado de saturación de calcita y de aragonita en el Pacífico y en el Atlántico. El valor que aparece punteado es el grado de saturación de 1. Vean ustedes que las aguas superficiales, que están más o menos arriba de los 700 o 500 metros, son aguas sobresaturadas de calcita y de aragonita. Pero ya cuando me voy más al fondo, cada vez me encuentro, sobre todo en el caso de la aragonita, que son aguas insaturadas, ¿sí? O sea, aguas más corrosivas para el carbonato de calcio. Bueno, regresándome al CO2 atmosférico. El CO2 atmosférico se ha podido reconstruir cómo ha ido cambiando en la atmósfera. Les decía hace rato, en la actualidad, este es un dato de junio del 2021, o sea, de hace unos días. Estaba en 419.47. Son datos de la NOAA y datos que hay en la literatura científica. Pero vean ustedes en esta gráfica que si me regreso, me voy hasta 1750, que parece que está constante si me voy a 1700. Estoy hablando de algo así como 280, 278 ppm de CO2. Eso es a nivel de la atmósfera. Aquí vamos a ver nosotros lo que hicieron estos colegas en el 95 en un modelo sobre qué está pasando con el CO2 en los océanos. Hay un flujo de CO2 promedio anual en la superficie del océano. Aquí está calculado en moles por metro cuadrado al año. En otras palabras, ¿qué tenemos? Tenemos regiones en color naranja y en color rojo, donde el océano exporta CO2. Pero tenemos regiones en color azul, color morado, donde el océano importa CO2, o sea, captura el CO2. Si nosotros hacemos las cuentas de todo esto, vamos a descubrir que el océano a nivel neto es un importador de CO2. Pero sí, efectivamente, tenemos regiones como en el Pacífico mexicano, vean ustedes, ahí el Pacífico mexicano realmente es un exportador de CO2. Pero si nos vamos frente a Alaska o nos vamos a la Antártida, vamos a ver nosotros colores en tonos azules. O sea, el océano es un capturador de CO2. Pues bien, regresándonos otra vez a las emisiones de CO2, ahí aparece en esta gráfica de 1960 al 2008 aproximadamente, cómo ha sido la producción en petagramos de carbono por año, de las emisiones de carbono. Y del otro lado tenemos ahí mismo en la gráfica que se ha mantenido casi constante por cambio de uso de suelo, la producción también de carbono, ¿no? Repito, esto está en unidades de petagramos de carbono al año. Y vean ustedes, pues, que va para arriba esto, ¿no? Ya ahorita en el 2020 debemos de andar como en 9 o en 10 petagramos de carbono al año, seguramente. Aquí aparece ya como reservorio la atmósfera, qué tantos petagramos de carbono tiene la atmósfera. Entonces, la atmósfera es muy fluctuante en cuanto a su contenido de carbono que tiene, ¿no? En este caso, pues, de CO2. Entonces, tenemos nosotros valores que han subido y han bajado, pero hay una tendencia a incrementarse esos petagramos por año que le están llegando a la atmósfera. Pero aquí tenemos una cosa muy interesante y que es preocupante. Es un trabajo que comenzó por ahí en el 59, en el 60 y se publicó en el 2009. Y más o menos lo que se estuvieron dando cuenta con estos modelos y estas mediciones, en este trabajo se dan cuenta que el océano está capturando cada vez menos CO2. O sea, está cambiando la captura de CO2. Vamos a ver algunos datos, ¿no? ¿Qué está pasando, por ejemplo, con el pH? Estos datos que aparecen en color naranja, en color azul y en color verde, los tres tienen una coincidencia, tienen una tendencia a disminuir. Son de 3 estaciones. Una estación está en las Bermudas, la de color como naranjo, color ladrillo, otra en Hawái, acá muy cerca de con nosotros, de color verde, y una que viene en azul en Europa. Vean ustedes qué pasa con el pH, medido desde 1984 hasta el 2008 más o menos. Pues, ¿qué se nota? Que en las 3 estaciones que están en el mundo monitoreando pH,
con esta precisión, tienen instrumentos de alta tecnología, se ve que hay una tendencia, aproximadamente está disminuyendo cada 20 años 0.03 unidades de pH. Que si lo hacemos en nuestro laboratorio y no tenemos un potenciómetro que mida centésimas o milésimas de unidades de pH, pues no lo vamos a poder ver. Entonces, repito, estos son datos o son observaciones de algunos trabajos que se están haciendo recientemente en estos últimos 10 o 20 años en este contexto sobre la acidificación del océano. Abajo viene la disminución del carbonato. Esta es otra de las consecuencias que nos está provocando el CO2. Vean ustedes que tanto en las Bermudas, en el Atlántico, como en Hawái, en el Pacífico y en la misma Europa, tenemos nosotros una caída que es aproximadamente de 5 micromoles por kilogramo de agua de mar cada década. O sea, cada década traemos una tasa de reducción en el agua de mar de 5 micromoles de carbonato en el agua de mar. Este es otro trabajo en donde hicieron un monitoreo también hasta el año 2000, empezó antes de los 60. Muy interesante el trabajo. Pues aquí descubren que el incremento del CO2 atmosférico ha ido de 1 a 3 petagramos, ¿sí? Y por otro lado, las capturas o la acumulación, cómo ha sido en la atmósfera, en el océano, perdón, y en la biosfera terrestre, cómo se ha ido dando, ha ido aumentando. Sin embargo, lo interesante de este trabajo está en que hay variaciones. Y estas variaciones tienen que ver, son variaciones interanuales y tienen que ver con episodios que tienen que ver con la variabilidad natural, o sea, con el Niño o con erupciones volcánicas. Por ejemplo, la erupción de un volcán, el Pinatubo, tuvo su efecto, su impacto a inicios de la década de los 90 y esto se observó a nivel mundial en estas observaciones hechas en este trabajo, ¿no? Bueno, volviendo otra vez a la acidificación del océano, repito, esta se da porque este CO2 en realidad no queda como CO2 cuando entra al agua de mar. Probablemente por cada 20 átomos o por cada 30 átomos de CO2 que están entrando, uno queda como CO2. Los demás se convierten en bicarbonato, ¿sí? Y queda una fracción como protones, una fracción muy pequeña, pero esa pequeña fracción, como son muchos los petagramos que están entrando, esto va provocando poco a poco una acidificación del océano. El impacto que ha provocado esta acidificación pues ya ha sido observado. Existen muchas evidencias, hay trabajos en la literatura. Es uno de los grandes temas que se está trabajando por muchos colegas, sobre todo de los países ricos. Por ejemplo, se ven este tipo de imágenes. Aquí lo que ustedes tienen es un terópodo. Estas mariposas marinas, que son muy pequeñitas, miden unos cuantos milímetros. Fíjense cómo la del lado derecho se ve diferente a la imagen del lado izquierdo, de una misma mariposa marina, que esta parte del lado derecho pues se ve como erosionada, ¿no? Y esta erosión pues se debe a la acidez, a la disolución de la testa calcárea. Aquí se ve más claro con este otro organismo. Esta es una especie que se llama Clio piramidata del Pacífico subártico. Y aquí tenemos nosotros esta publicación que salió en el 2005, ahí la pueden revisar ustedes. Pues se observa más en detalle en microscopía de electrónica de barrido cómo se ve la erosión que se está provocando por la disolución de las testas calcáreas de estos terópodos. Y bueno, el cambio de saturación de aragonita en los océanos desde, vamos a decir, desde 1880 hasta el 2013, ustedes pueden bajar esta imagen en la página de la EPA de Estados Unidos y van a ver ustedes que se habla de una heterogeneidad en cuanto a la caída de la saturación. Vean ustedes que tengo valores negativos desde -8 y valores positivos de 0.4, pero dominan en los océanos los valores negativos, o sea, está cayéndose la saturación de aragonita. En otras palabras, las aguas se están haciendo más corrosivas para las testas calcáreas. Que son décimas, pero estas décimas, algunos organismos ya las están resintiendo. Y bueno, el problema que se puede concluir y que lo dice muy bien en su página la EPA es el siguiente.
de quemarse las reservas de combustibles fósiles, que se calcula son de 5,000 petagramos de carbono, aunque algunos autores hablan de 7,000 o 10,000. Con que fueran 5,000, si estas se van a quemar, que parece que para allá vamos, va a decrecer el pH oceánico, se calcula en 0.77 centésimas. O sea, no llegaría a la unidad. Pero con esa diferencia nosotros que tendríamos con respecto al pH de 8.2 que tuvo el agua a nivel preindustrial, pues esto va a tener algunas implicaciones catastróficas para algunos organismos. Hay una buena noticia dentro de la mala. La buena noticia es que no todas las especies marinas van a ser perdedoras con el aumento de CO2. ¿Por qué? Porque hay áreas que no son limitadas en nutrientes, o sea que sí hay nutrientes, y esta disponibilidad de más CO2 lo que va a provocar es una mayor productividad primaria. Y entonces esto va a aumentar las poblaciones de peces y mamíferos en este tipo de lugares. O sea, va a haber, vamos a decir, algunos que van a salir beneficiados dentro de todo esto. La mala noticia es que sí se van a ver afectados por la acidificación oceánica aquellos organismos que tienen estructuras calcáreas, entre ellos los erizos, varios moluscos y los terópodos. Entonces, el caso de los ostiones, por ejemplo, hay un estudio realizado entre el 2000 y el 2010 en la costa del Pacífico de Estados Unidos, donde llamó mucho la atención la mortalidad de las larvas de ostión, o sea, la semilla del ostión en esta parte. Entonces, vieron que provocó una reducción del orden del 80% entre el 2005 y en el 2009. Pero bueno, el asunto de la calcificación o de la biocalcificación es un asunto complejo, que no solamente depende de la tasa de calcificación que hace rato estábamos mencionando, sino depende también del pH de las aguas, depende de la temperatura y también depende de la sedimentación, ¿sí? Pero sí, la tasa de calcificación tiene que ver con qué tipo de aguas están en contacto con esos organismos. O sea, si esas testas calcáreas están en contacto con aguas que están cada vez más insaturadas de aragonita o calcita, o sea, tienen menos contenido de carbonatos, pues nosotros vamos a tener más problemas para ese tipo de organismos. Bien, rapidito. Si ustedes revisan la literatura sobre el impacto del CO2, ha habido esta especulación. Una propuesta en el 93 de un investigador, por cierto, de nombre latino, de apellido Sarmiento. Él trabaja en Estados Unidos, allá en Princeton, y este señor propuso que sí, el CO2 puede ser capturado cada vez más por el océano. El problema es que le llevaría algo así como 1000 años capturar, por ejemplo, 1095 moléculas de CO2. Estas 1095 moléculas de CO2, dice Sarmiento, terminarían de la siguiente manera. Terminarían en la atmósfera solamente 15. El resto terminarían en el pool del océano, 1000 de ellas. Y otra fracción de aproximadamente 95 de ellas terminarían en el pool orgánico, que es terrestre y es oceánico. Entonces, el problema está que lo que nos ha dicho Sarmiento en esta especie de modelación que él hace en este artículo es que esto es muy lento. Vamos muy rápido los humanos en cuanto al aporte o a la producción de CO2 y el océano no está teniendo chance de capturarlo como lo viene haciendo. Se va a tardar mucho el océano en hacerlo. Entonces se va a ir acumulando más en la atmósfera. Los impactos, ¿cuáles son? No se conocen bien. Se ha especulado sobre ellos con alguna generación de modelos. A la suma del calentamiento, de la de oxigenación, está la acidificación oceánica. Esto va a impactar, además de la sobrepesca, pues a los recursos pesqueros, ¿no? Y bueno, lo que se ha especulado es que algunos que han especulado que va a haber ganadores por el calentamiento, porque por ejemplo el camarón mexicano se puede extender de manera normal, vamos a decir, si se da calentamiento de las aguas, hacia latitudes más de arriba. Entonces lo van a poder pescar algunos estados, por ejemplo, de Estados Unidos. Pero el problema es que aquí en el Atlántico, por ejemplo, donde se han hecho modelos de este tipo, es la parte problemática también de la caída del carbonato,
que esto también puede provocar problemas en algunas pesquerías que dependen de ello, ¿no? Y bueno, entre los más, ya para terminar, entre los más afectados están los arrecifes coralinos, que han sido motivo de estudios de varios grupos. Y bueno, se ha modelado esto de qué puede pasar con los sistemas arrecifales. Aquí viene una modelación, por ejemplo, con la caída de la saturación de la aragonita. Cuando yo tengo una atmósfera de 280 y en el caso extremo cuando yo tengo una atmósfera de 650, que es prácticamente una atmósfera ya donde pues podrían desaparecer completamente los sistemas arrecifales de nuestro planeta, teniendo ya una atmósfera con estas características. Ahorita hay que recordar, estamos dentro de esta modelación, today, ahí como dice hoy, son 380. Esto fue publicado en Science en el 2014. Ahorita ya estamos entre el 380 y el 450. Estamos en 420. ¿Sí? Y bueno, estos son los escenarios de los arrecifes por el incremento de temperatura y por el aumento del CO2. Conclusiones ya para cerrar, rápidamente. Solo 1 de cada 20 moles de CO2 o moléculas de CO2 añadidos al océano permanece como CO2. El resto reacciona con el carbonato para formar bicarbonato. Entonces, número 2, tenemos que la disminución del pH actual es de 0.03 cada 20 años y de carbonatos es de 5 micromoles por kilogramo por década. Tercero, los océanos están capturando aproximadamente el 23% del total de CO2 emitido a la atmósfera por las actividades humanas. Entonces, se estima algo así como de 263,000 toneladas por hora lo que está capturando el océano. Cuarto, el océano regula el clima, sirve como el principal sumidero de CO2. Repito, si no tuviéramos el océano, verdaderamente tendríamos problemas muy serios ahorita con el clima como planeta. Y esto no lo apreciamos o no nos damos cuenta de ello. Y quinto y último, los procesos sensibles a los cambios químicos de los carbonatos, como la acidez oceánica sobre la bomba de carbonatos, tarda, es lenta. Lleva entre 9 y 18 años. O sea, las respuestas del océano son más lentas. Y el flujo del CO2 hacia el océano parece que se tarda entre 13 y 26 años. O sea, se va dando de manera muy lenta. Este es de los pocos artículos, que viene citado aquí de este personaje, muy difícil de pronunciar, Schwellinger et al. 2019, es de los pocos que se han atrevido a hablar de la escala de tiempo, de cómo ocurren estos procesos. Pues bien, muchas gracias. Estamos abiertos a cualquier opinión y a cualquier pregunta. Adelante. Adelante, Jorge. Gracias, doctor Federico Páez. Pues bien, como él mismo nos lo señala, vamos a abrir un espacio para preguntas, respuestas, comentarios con nuestro invitado. Quien desee participar, sírvase de manifestarlo. Ya saben, ahí la doctora Teresa Leticia Espinosa Carrión, parece que nos pide la palabra. Adelante, doctora, por favor. Sí, buenas tardes ya, doctor. Pues muchas gracias por su excelente disertación y sobre todo es una manera de cómo sensibilizar a todos nosotros, en este caso, acerca de los problemas del cambio climático y de la acidificación del océano. Fue muy grata ver cómo desarrollaba todo el tema, que es bastante complicado para los que nos dedicamos a este tema. Pero yo quisiera preguntarle, o en este caso, si usted nos pudiera dar algunas recomendaciones acerca de cómo reducir nuestra huella ecológica. Lo dice usted muy bien, es un tema complejo. Pero la pregunta última que me hizo es relativamente fácil para el que está sentado aquí o para los que estamos en la academia. Pero es difícil para los políticos y para los que manejan la economía del mundo. ¿Por qué? Porque ustedes están adivinando la clase de respuesta que voy a dar. Yo pasé unas gráficas donde se ve con claridad cómo la quema de combustibles fósiles, o sea, donde está el petróleo, donde está el gas natural, donde está el carbón mineral, son los principales generadores de CO2 a nivel mundial y la producción de cemento también.
Y bueno, lo que tendríamos que hacer, y muchos grupos pugnan por eso, es que tendríamos que ir más hacia generar energías que no generen este CO2, que no produzcan gases de efecto invernadero. Y bueno, se tiene que venir un cambio de óptica y de decisión, pero sobre todo pues también de nuestras autoridades. Entonces, por eso yo repito, ustedes saben que en Estados Unidos el Partido Republicano, muchos de ellos no creen en el cambio climático y se oponen a cualquier política que vaya en este sentido. El Partido Demócrata, por el contrario, va más en este sentido, por el tipo de energías renovables. Entonces, creo yo que se tiene que llegar a un buen acuerdo a nivel mundial, los países, porque también de repente si vemos la huella personal, pues un estadounidense genera como 18, 19 toneladas de CO2 al año por persona, mientras que una persona en la India no llega ni a 2 toneladas. Pero ¿qué pasa en nuestro planeta? Tenemos el caso de China. El caso de China es la nación más poblada del planeta. A nivel mundial, pues como nación es la que produce más gases de efecto invernadero, pero por cápita pues no lo es así. Entonces de repente los países empiezan a buscar su punto débil del otro y no se llega a buenos acuerdos. Y lo mejor que nos puede pasar es que se llegara a un muy buen acuerdo a nivel mundial de que tendríamos que hacerlo esto de manera paulatina, pero bien firme, de ir cambiando poco a poco este consumo de combustibles fósiles, irlo cambiando por otro tipo de combustibles, que todos sabemos que son más costosos, pero cada vez la tecnología nos está dando más y mejores opciones. Ya están entrando aquí con México los autos híbridos y algunos que van a funcionar con una energía alternativa a la quema de combustibles fósiles. Entonces, tenemos que voltear cada vez más a esas tecnologías e impulsarlas. ¿Cuál es mi recomendación? Pues tenemos que pugnar por ese consenso a nivel mundial que sí se dé. No caer en el radicalismo. A mí lo que me preocupa es el radicalismo. Sí, creo que eso es algo bien serio. Convencer a los gobiernos de que tomen acciones y sobre todo también convencer a la población. Estamos frente a algo muy difícil, pienso yo, a pesar de toda la publicidad que tenemos encima siempre, pero siempre está la cuestión humana de que, ay, bueno, a mí qué me importa, ¿no? Si como el vecino lo tira, yo también. Entonces creo que es algo muy importante que se tiene que concientizar a todos los niveles. Y sobre todo lo que usted dice, la acción que debe de tomar los gobiernos y que se vigile, porque una cosa es de que hagan leyes, reglamentos, lo que sea, pero si no hay una vigilancia, creo que estamos perdidos, ¿verdad? Pues muchas gracias, doctor. Muchas gracias por sus respuestas. Sí, Muchas gracias, doctora Leticia. ¿Alguien más que desee participar? Una pregunta, doctor Páez. Sí, adelante, una pregunta. ¿Qué papel juegan las algas que viven en el océano en la captura de CO2? Usted dice que una muy pequeña cantidad de CO2 es solamente la que queda en el océano. Entonces, ¿las algas tienen o no tienen un papel fundamental en la captura de CO2? Y específicamente quisiera que me hablara del sargazo, ya que al mismo tiempo que es contaminante, no sé qué tanto capture de CO2. Es afirmativa la respuesta, Jorge. Las algas juegan un rol fundamental. Si nosotros revisamos en detalle, lo que pasa es que ya no me da tiempo de mostrárselos, pero si nosotros revisamos el inventario de todo el carbono que es convertido de CO2 a materia orgánica, todo el fitoplancton juega un rol como del 90 y tantos % a nivel de todo el océano mundial. Es el principal convertidor de CO2 a materia orgánica que tenemos. Entonces, parte de ese CO2 no se va por la ruta de bicarbonato. Una parte se va y es capturado y es convertido a biomasa por las algas. Ahora bien, tenemos el caso de algas que están en un área que hay surgencias y están las demás condiciones para que suba la productividad y se mejoran las pesquerías. Pero tenemos, no sé si recuerdan ustedes que en el mundo hay unas regiones que se llaman HNLC, en donde no hay algas y sin embargo, hay nutrientes, pero tenemos como que falta algo.
y ese algo a veces falta hierro o falta algún nutriente y no se dispara los blooms que vemos que se disparan en otras regiones. Por último, volviendo al asunto del sargazo, el sargazo es un fenómeno que ya existe desde hace muchos años. Lo que puede estar preocupando y apenas se está entendiendo es que los volúmenes o los tonelajes de sargazo que se están produciendo parece ser que son cada vez más grandes. Y bueno, ¿qué es lo que pasa con el sargazo? Pues que una parte del CO2, ok, se convierte en biomasa, pero esa biomasa, ¿dónde termina? Una parte termina como desecho en las costas, y ahí en las costas se quema o se convierte en otra cosa, pero se produce otra vez en CO2. O sea, no viene a ser como una solución en cuanto al problema del ciclo del carbono. No resuelve mucho, simplemente temporalmente se convierte en biomasa, pero tarde o temprano esa biomasa regresa a CO2, una parte de ella al menos, una gran parte de ella. Habría que preguntarnos qué pasa con todo el sargazo o la mayor parte del mismo. Pero yo sospecho que la mayor parte del sargazo vuelve a CO2, o sea, se quema la mayor parte del mismo, ¿no? Muchas gracias. Gracias, doctor Páez. Aquí por el chat, doctor Páez, le pregunta el doctor Manuel García Ulloa Gómez lo siguiente. ¿Qué argumentos abanderan los científicos que no creen en el cambio climático? De los políticos que no creen, ni mencionarlos siquiera. Pocos son políticos y o ambientalistas. Pero ¿qué argumentan los científicos? El argumento tiene que ver con la variabilidad climática. O sea, ellos dicen que hay una gran variabilidad climática de manera natural y que esta variabilidad natural está por encima de la que hemos provocado los seres humanos. Y si nosotros nos metemos a estudiar trabajos que se van a abordar qué pasa con las temperaturas o las anomalías de clima de hace 10,000 o 5,000 años, pues sí, la Tierra ya ha vivido eventos de calentamiento y entonces no estábamos nosotros, había otros seres vivos en el planeta. Entonces, vamos a decir que hay una escuela o hay un grupo que piensan que la variabilidad natural es más fuerte que la que nosotros estamos contribuyendo con los gases de efecto invernadero. Entonces, muchos van por ese lado, ¿no? Que la variabilidad climática o natural es la que está pesando mucho más, que la otra puede ser completamente enmascarada por la variabilidad climática natural. Y es cierto, en los eventos naturales, no sé si vieron la gráfica de los ciclones tropicales del Pacífico mexicano o del Golfo de México, yo se las pasé, ahí se veía que a veces, sí, en general la tendencia, desde 1800 y tantos hasta, creo que el estudio fue hecho hasta como el 2010, se ve una tendencia a la alza, pero tenemos años en que se cae y luego sube. Y esto es por los efectos de la variabilidad climática también. Que muchos científicos, incluso, repito, son científicos que están metidos en el tema, defienden que esto es lo que pesa más. Gracias, doctor Páez. No sé si hay alguna otra participación. Al parecer no. Correcto, ya nadie. Alejandra Reyes. Adelante, por favor. Adelante, por favor. También la doctora Nancy. Adelante, Alejandra. Hola, buenas tardes, doctor. Muy interesante su plática. Yo tenía, justo pregunta, me parece que en alguna de las gráficas que mencionó, sí había que, por ejemplo, esta parte de acidificación, a lo mejor este fenómeno, no sé si lo entendí bien, se estaba evidenciando más del lado del Pacífico. Pero, por ejemplo, del lado del Golfo de México, donde pues también tenemos en los sedimentos, pues reservas de metales, por ejemplo, este proceso de acidificación, ¿cuál sería su proyección para el Golfo de México en relación a que pudieran quedar más biodisponibles a lo mejor con este fenómeno de acidificación del lado del Golfo de México? Bueno, primera parte de tu pregunta, efectivamente, el Pacífico presenta más acidificación que el Índico y que el Atlántico. ¿Por qué razón? Porque las aguas
que llegan al Pacífico traen un viaje de varios miles de kilómetros. Son aguas que vienen viajando, que se hundieron en el Atlántico Norte y vienen viajando por todo el Atlántico, pasan por el Índico y llegan al Pacífico. O sea, traen más o menos una edad, para que te des una idea, de 1500 años, 1600 años. Y a lo largo de esa historia, arriba en la columna de agua suceden procesos y esas aguas intermedias o del fondo se van cada vez, entre comillas, acidificando más. Entre comillas lo digo porque son centésimas de las unidades de pH. ¿Sí? Hay que tenerlo claro de qué estamos hablando. Repito, esto no lo puedo yo percibir con un pHímetro común y corriente. Lo tengo que hacer con un pHímetro especializado, de alta tecnología para ello. Entonces, cuando yo hablo de acidificación del océano, estamos hablando de unas cuantas centésimas. Ya vieron ustedes que en estas estaciones a nivel mundial que existen en las Bermudas o en Hawái, por cada 20 años vieron que se está cayendo 0.03 centésimas de unidades de pH. Si eso lo convertimos y vemos qué pasa con la disolución de un metal que esté depositado en algún sitio en el Golfo de México, pues no va a cambiar mucho, ¿no? Hay que recordar que efectivamente los metales y muchas otras sales, al estar en contacto con una solución ácida, se disuelven, pero ya estamos hablando de soluciones ácidas de ácidos concentrados. Ahí ya estamos hablando de un pH de 1, de 0.5, un pH de 1,5. Pero si estoy hablando todavía de un pH de 8.0 o 7.93, 7.95, pues no, todavía esa parte que tiene que ver con la disolución de metales, creo que no nos debemos de preocupar. Nos debemos de preocupar, sí, por los organismos que forman testas calcáreas. Ahí sí hay problemas. Gracias, doctor. La doctora María Nancy Herrera, por favor. Bueno, muchas gracias. Doctor, pues mira, yo felicitarlo, una maravillosa conferencia, muchas gracias. Y preguntar la parte de, hablando ya en términos biológicos, sabemos que cuando un organismo desaparece, ese nicho es ocupado por otra especie o hay especiación de otras especies, etcétera. O sea, siempre el nicho no queda vacío, ¿no? Entonces, ahí me preocupan dos cosas de lo que usted nos hace conscientes ahorita. Es si todos los organismos que necesitan de su estructura calcárea se ven afectados, disminuidos, o sea, todavía no sabemos qué va a pasar, si esos organismos van a poder sobrevivir, van a poder sobrellevar eso o van a desaparecer. Y qué nueva especie ocupará ese nicho que va a ser dominante. Si sabemos ahorita como que tenemos un equilibrio en la trama trófica en cuanto a especies, pero si ocurre esto y si se continúa en la tendencia que vamos, quizás haya una especie dominante y no sabemos cuáles van a ser los efectos de esa, biológicamente hablando, cuál sería el efecto, ¿no? Esa por una parte. Y la otra es, sí podemos incrementar la productividad de los océanos, pero ¿cómo regular también esa productividad? Sabemos que mantenerla en equilibrio también es lo ideal, porque si se da, tenemos una eutrofización, entonces, pues todas las consecuencias que tenemos, que ya conocemos sobre esos ecosistemas eutróficos. O sea, usted, ¿a qué le apuesta? ¿Cómo ve ese panorama? Porque la verdad a mí me da hasta, lo veo muy, muy gris. ¿Usted qué opina de eso? Tú lo dijiste bien, María. Efectivamente, todo indica que una especie que está presente puede desaparecer y llegar una que se adapte mejor a esas condiciones. De hecho, dentro de los mismos organismos que son calcificadores, este fenómeno se da. Tenemos calcificadores, vamos a decir que son oportunistas.
que bajo ciertas condiciones se ven más favorecidos que otros. Y bueno, esto apenas se está trabajando por algunos cuantos grupos en el mundo. Lo que me cuesta trabajo contestarte y por el cual yo te diría que no hay mucha gente trabajando el tema. Este tema de biología que acabas de decir, lo trabaja un doctor aquí en México con nosotros. Él es español, pero ya se nacionalizó. Es el doctor José Luis Carballo. A lo mejor ya lo conoces. Él está trabajando aquí en Isla Isabel, esta parte de la acidificación, en una tesis de doctorado de la cual yo formo parte del comité de la alumna de doctorado. Y efectivamente ellos traen un trabajo que vienen dando un seguimiento de varios años, en la tesis doctoral. Están estudiando el fenómeno desde los últimos 4 o 5 años y se están dando cuenta que la variabilidad climática mete ruido. O sea, cuando tenemos un año con un niño muy potente, les mete mucho ruido de lo que viene pasando por el otro fenómeno de la acidificación. Entonces, apenas estamos tratando de entender qué pasa con las especies. Entonces, te repito, esto está muy, como decimos vulgarmente, en pañales, ¿no? Coloquialmente así lo decimos. En la otra parte de tu pregunta, de que lo ves muy gris, pues efectivamente todo lo que hay ahorita en la literatura por los científicos en cuanto al impacto de la acidificación, donde hay conocimiento más firme, más serio y ya demostrado a nivel laboratorio, es sobre los organismos calcáreos, o sea, los que forman testas calcáreas, o sea, algas calcáreas, moluscos, foraminíferos, cocolitofóridos, todo este grupo de organismos se están estudiando en el mundo para ver qué pasa con la acidificación. Y ahí sí hay información, vamos a decir, fidedigna, científica, seria y que está publicada en las mejores revistas del mundo. Pero de repente yo les transmití lo de la noticia buena dentro de la mala. Esta es una especulación, y la hace la gente de la NOAA y de la EPA de Estados Unidos. Ni siquiera yo la digo. Pero sí, es una especulación. Realmente no sabemos a dónde nos puede llevar todo esto. Pero por lo pronto, pues hay cosas que sí sabemos y otras que sabemos muy poco y otras que totalmente las ignoramos. Yo creo que la obligación de nosotros como científicos, como académicos, es tener claro qué es lo que se sabe bien, qué es lo que se sabe poco y qué es lo mucho que no se sabe. Tener claridad en eso. Porque también podemos llevar mensajes equivocados al público en general. Muchísimas gracias, doctor. Porque Gracias, David, Nancy. Mande. no me deja poner la manita, me deja. Adelante, maestra. Buenas tardes, doctor Páez. Muchísimas gracias por su brillante conferencia. Nos ha dado una cantidad de información impresionante que nos sensibiliza en este tema, nos hace tomar conciencia. Yo le quiero hacer un par de preguntas. Existen otros investigadores que dicen que el pobre océano ya no va a alcanzar a recibir tanto CO2, que en realidad no es un receptor, un captador de esto, y que va a llegar un momento en que pues ya va a haber un caos. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Y la otra, ¿qué pasa con la cantidad de basura que está en los océanos, sobre todo en las partes estas del Pacífico del Sur, que ya es impresionante la cantidad de basura, tanto en superficie como ya en la parte inmersa? ¿Qué opinión le merece esto y qué va a pasar con esta basura, si está obstaculizando o no está obstaculizando? Muy bien, vamos a comenzar por la primera pregunta. Mire, esto de que el océano no puede recibir más CO2, no, sí puede. El problema es que tenemos que preguntarnos qué va a pasar con el océano si recibe más CO2. Porque la preocupación no es tanto que reciba más CO2. Porque, a ver, yo puedo refutar muy fácilmente que sí puede recibir más CO2. De hecho, a nivel mundial, ha habido compañías en el mundo que han propuesto que parte del CO2
que se está generando por la quema se mande al océano, pero al océano abajo, o se inyecte en el piso oceánico. Ha habido proyectos de este tipo a nivel mundial, ¿eh? No estoy hablando de una idea loca mía, no. Hace 15 o 20 años, en alguna ocasión me pidieron la opinión en este sentido. Y sí había un proyecto muy ambicioso para que parte del CO2 se inyectara como en cavernas en el piso marino y ahí se quedase. Entonces, se empezó con esa idea, que por cierto no supe en qué terminó, pero si me la vuelven a preguntar, bueno, el océano, lo ideal sería que sí tomara el CO2 y lo asimilara y lo repartiera bien en la columna de agua y a nivel mundial. Lo que pasa es que tenemos un océano heterogéneo para empezar. Tenemos un océano que sí captura CO2 en algunas latitudes, pero en otras, al revés, lo exporta el CO2. Entonces apenas estamos entendiendo cómo funciona este océano. Y los que han trabajado más el tema han propuesto este tipo de cosas que les pasé muy rápido al final porque ya no me dio tiempo. Pero el océano es como muy lento para capturar el CO2. No lo toma tan rápido como el hombre lo está produciendo en la actualidad. Entonces, yo creo que ahorita si estamos generando más y más CO2, pues se va a quedar en la atmósfera y nos va a dar problemas con el clima de nosotros. Nos va a afectar evidentemente, porque tenemos más gases de efecto invernadero y esto va a provocar un mayor calentamiento. Y esto está muy claro de que así va a ocurrir. Hasta se han calculado cuántos grados centígrados estaría aumentando la temperatura en todo el planeta y en regiones. Entonces, es muy relativo lo de la primera pregunta. La segunda pregunta sobre la basura. La basura depende de qué basura estemos hablando. Hay que recordar que en la basura van materia orgánica, van plásticos y van metales y va todo tipo de cosas. Si hablamos de plásticos, estamos en problemas. ¿Qué sucede? Que la mayor parte de la materia orgánica, lo que son telas naturales, lo que son fibras, todo ese material se oxida, las bacterias degradan, etcétera, y eso se resuelve por sí mismo, por decirlo así. Pero el problema que tenemos con los metales y con los plásticos es que no sucede eso. ¿Qué le sucede a los plásticos? Pues es un tema muy amplio. Es otra de mis charlas que utilizo yo también, que doy. Un día de estos se las impartiré. Están provocando un problema que ahorita es un dolor de cabeza, que son los microplásticos. Y estos microplásticos, que son de un tamaño de unos cuantos nanómetros o micras, están terminando en los organismos vivos. El ser humano tenemos microplásticos. Y es muy probable que muchos de nosotros ni siquiera nos damos por enterados, traigamos en el torrente sanguíneo algunos nanoplásticos. Entonces, pues si me pregunta qué pasa con la basura, pues se va a repartir, va a terminar en los distintos reservorios y una parte va a terminar en los organismos vivos, provocando efectos que apenas estamos tratando de entender. Ya se ha demostrado con cosas a nivel laboratorio que algunos de estos microplásticos generan un cáncer después de una prolongada exposición. Entonces depende mucho, pues el tema es muy amplio. Pero ¿qué va a pasar con la basura? Pues de qué tipo de basura hablemos, ¿no? Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias, maestra Lula. Bien, parece que ya no hay participaciones o comentarios. Siendo así, no nos resta más que reiterar nuestro agradecimiento al doctor Federico Páez Osuna, y para dejar constancia documental de ello, doctor, me voy a permitir leerle un documento que les será enviado vía electrónica, y en su oportunidad, dada la cercanía aquí con Mazatlán, pues seguramente lo tendrá de manera física también en algún momento. Dice lo siguiente: el Instituto Politécnico Nacional, Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, CIDIR, IPN Unidad Sinaloa, otorga el presente reconocimiento al doctor Federico Páez Osuna por su participación como ponente con la conferencia magistral El rol de los océanos en el ciclo del carbono, la cual fue transmitida vía plataforma Zoom el día 28 de junio de 2021, signado por nuestro director, el doctor Juan Carlos Sainz Hernández, y bajo nuestro lema,
la técnica al servicio de la patria. Muchísimas gracias de nuevo, doctor, y se lo haremos llegar No, muchas a la gracias. brevedad posible. Gracias por invitarme. Muchas Yo les gracias. voy a pedir a todos que pongan su video para que le demos un aplauso al doctor Osuna y él sienta este aplauso, por favor. Abran sus videos y démosle un aplauso. Gracias por su participación. Vamos a tratar de invitarlo para lo de los microplásticos a un conversatorio que quiero armar, doctor, con mucho gusto. Con mucho gusto les doy esa plática. Y aquí por el chat, doctor, pues muchísimas felicitaciones, muchísimos agradecimientos y el deseo de volver a contar con ustedes. Muy bien. Pues les agradezco. Seguimos en contacto. Saludos, Gracias, Ernestina. que tengan la Saludos. mejor de Gracias, bye. que tengan la mejor de las tardes y buen provecho a todos. Muchas gracias. Adiós todos.